Los quiero invitar, por favor, a que vengamos a la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 25. San Mateo capítulo 25. Vamos a leer del verso 1 al verso 12. Es una lectura larga, pero le vamos a sacar el jugo, ¿verdad? Vamos a extendernos a lo largo de esta prédica, que esperamos no sea muy larga. Realmente lo que quiero es compartirles a ustedes. El título de este mensaje se llama Buenas Nuevas del Tiempo Final, del Tiempo del Fin. Así que esperamos que sea de bendición para ustedes. Verdaderamente hemos orado por compartir este mensaje. ¿Tienen Mateo 25 todos? Dice así la palabra del Señor, del verso 1 en adelante. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: «Danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Por favor, ore conmigo. Amado Padre Celestial, nos hemos gozado en esta mañana, te hemos alabado, te hemos cantado, hemos dado testimonio de tu poder, de tu gracia y de tu misericordia. Y ahora nos estamos aproximando con temor y con temblor a tu preciosa palabra. Padre, tu sangre derramada en el Calvario la hizo viva y eficaz para nosotros. Y tú prometiste que tus palabras iban a ser para nosotros espíritu y vida. Ahora, Señor, te encomiendo a todos los que están presentes, y me encomiendo a mí mismo, Señor, a ti, para que tu Espíritu Santo tome cuidado. Tú prometiste que donde hubiere 2 o más reunidos en tu nombre, allí estarías tú. Así que sabemos, nuestros ojos no necesitan verte, ni nuestras manos tocarte. Por revelación espiritual comprendemos que tú estás aquí, porque prometiste estar aquí, y tú cumples todas tus promesas. Y aquí está tu pueblo necesitado. Hay enfermos, hay problemas, hay luchas, hay situaciones sin solución. Pero hemos venido al gran Maestro, al gran Sanador, para ser bendecidos y ser curados. Así que, Padre, nos encomendamos a ti, y te pido que hoy tu pueblo se pueda sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, donde toda bendición espiritual es dada a sus hijos. En el nombre de Cristo nos encomendamos a ti. Danos tu palabra, danos el maná del cielo. Nosotros entendemos, Señor, como aquellos caminantes de Emaús. Padre, aquellos caminantes de Emaús comprendieron que aquel Jesús que estaba velado a sus ojos fue revelado cuando partió el pan delante de ellos. Y nosotros entenderemos en esta mañana que eres tú, por la forma que tú tienes de partir el pan y repartirlo, Señor. Es lo que te pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Por favor, tomen asiento. Muy bien, quisiera comenzar hablando de este texto. Este texto es bien importante. ¿De qué nos habla este texto? Nos habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y advierte que habrá gente que va a estar preparada, y va a haber gente que no va a estar preparada. Así que sería algo muy bueno si en esta mañana yo puedo compartir con ustedes, y ustedes pueden entrar en el espíritu de la palabra de Dios para comprender
¿qué necesitamos para estar preparados para la segunda venida del Señor? Que está muy cerca. Viendo lo que está pasando en el mundo, viendo los tiempos que estamos viviendo, entendemos que la venida del Señor está a las puertas. Que hay un 99% de profecías que han sido cumplidas y estamos a las puertas de ver la venida del Señor y paso siguiente a eso, después del rapto de la iglesia, la gran tribulación. Así que es muy importante. Lo que vamos a hablar hoy es muy importante para su vida. Usted no tiene una idea. Yo no sé, tal vez haya gente aquí que no es cristiana y apreciamos verdaderamente que nos visite y que esté con nosotros hoy. Queremos que usted pese cada palabra que va a ser dicha, porque esto tiene que ver con el destino eterno, con su destino eterno, a dónde va a ir su alma. Así que es muy importante para nosotros que poder expresarlo. Yo quiero venir en esta mañana con temor y con temblor, teniendo cuidado, no poniendo tropiezo en ustedes, más bien, pero trayendo la palabra que los va a ayudar. Así que vamos a empezar a hablar de estas vírgenes. Empecemos a hablar de las semejanzas que tienen entre ellas, entre las prudentes y las insensatas. Dice, la primera característica es que las 10 eran vírgenes, ¿verdad? La siguiente semejanza es que las 10 salieron a recibir al esposo. Vean, todas eran vírgenes, todas salieron a recibir al esposo, todas tenían sus lámparas. Las 10 cabecearon de sueño, no solamente las insensatas, las prudentes también se durmieron, también cabecearon de sueño. Las 10 escucharon el clamor de medianoche. Vea que hay 5 similitudes que las unen a ellas. Vírgenes, salieron a recibir al esposo, tenían sus lámparas, cabecearon de sueño y escucharon el clamor de medianoche. Tenían una experiencia en común. La diferencia, lo que marca la prudencia, la diferencia entre la prudencia y la insensatez, que distinguía a 5 de ellas de las otras 5, se basaba en que algunas de ellas se procuraron aceite en sus lámparas y otras no. Esa es toda la diferencia. La única diferencia entre ellas es que unas tuvieron aceite para permanecer con sus lámparas encendidas y entrar a las bodas, y las otras salieron a ver cómo hacían en medio de la oscuridad. Y estaba oscuro, porque el clamor de medianoche dice, a la medianoche se oyó un clamor. Así que era bien tarde para ir a buscar aceite a esas horas, ¿verdad? Yo, sinceramente les digo, yo no soy un creyente de no me confío mucho de lo que es teología. La teología, hay diferentes tipos de teología, diferentes interpretaciones, diferentes posiciones doctrinales, y no todas son de fiar. En cambio, yo sí creo mucho en la tipología. ¿Qué es la tipología? La tipología es lo que nos dice la palabra de Dios en Colosenses 2:16. Dice, vea el patrón que nos muestra la palabra de Dios. Dice Colosenses 2:16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual, ¿cómo dice que es? Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La tipología nos habla de sombras. Hebreos 10:1 nos dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. La ley era una sombra. Hebreos 8:1 nos dice, en adelante dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley.
las cuales, vuelve a decir la palabra, el verso 5, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Así que encontramos que la Biblia nos habla de que la sombra habla de lo que había de venir. Es la sombra de los bienes venideros. Es figura y sombra de las cosas celestiales. Yo creo en la tipología porque la tipología no falla. Si Dios condenó algo en el pasado, Jesucristo, que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Yo, Jehová, no me mudo, dice la palabra. Si Él actuó de cierta forma en el pasado, si algo condenó en el pasado, lo va a condenar hoy. Si algo bendijo y aprobó en el pasado, lo va a aprobar hoy. Usted tiene la Biblia y la palabra de Dios que ha costado la sangre en el Calvario y la sangre de mártires para que usted tenga esta Biblia en sus manos. Le da confianza de saber cómo actúa Dios, qué es lo que llama a Dios bueno y qué es lo que llama a Dios malo, qué es lo que llama justicia y qué es lo que llama pecado. ¿Se da cuenta? Por eso los tipos son bien importantes. Conforme una sombra se va acercando al objeto que proyecta, aquí, bueno, hay mucha luz, no podría mostrarla, pero si yo estuviera proyectando una sombra en este púlpito, la sombra de mi mano en este púlpito, conforme voy acercando la mano, la sombra se hace más fiel al original. Conforme está más lejos, puede haber un poco de distorsión. Ustedes cuando caminan en la calle de noche, ustedes ven la sombra de sus cuerpos. Y algunos de ustedes ven que tienen las piernas como muy largas, ¿verdad? Y el tronco como muy pequeño. ¿Por qué? Es el ángulo desde donde están. Es la proyección de esa sombra. Pero conforme el objeto proyectado se va acercando más y más, la sombra se hace más idéntica al original. Y estamos en el tiempo en que las cosas se están haciendo más idénticas al original. La novia de Jesucristo está encontrando la visión, está captando la visión porque estamos más cerca del objeto que lo proyecta, el cual es Jesucristo. Nuestro Salvador está más cerca de nosotros que en los días de Pablo. Estamos muchísimo más cerca. Así pues, en la parábola de las vírgenes debemos entender que la Biblia, cuando usa la palabra mujer, eran 10 vírgenes, 10 mujeres, esto es un tipo, una sombra. Cuando la Biblia habla de mujer, está hablando de iglesias, habla de iglesias. Y es cierto, hay mujeres buenas y hay mujeres malas, existen los dos tipos. Por eso en la Biblia tenemos hay una mala mujer llamada la gran ramera, que recibe juicio, y también está aquella de la cual la palabra de Dios dice en Apocalipsis 19, gocémonos y alegrémonos, porque han venido las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Habla de una buena mujer y de una mala mujer. Así que, pero cuando entendemos que la Biblia habla en tipos, debemos comprender que el tipo de la mujer es que habla de iglesias. Así pues, en el tiempo en que el esposo viene de vuelta, lo cual es un tipo de la segunda venida de Cristo, habrá iglesias esperando al esposo. Ahora veamos lo que tipifican los elementos de la parábola de las vírgenes. ¿Qué significa que una mujer sea virgen? ¿Cómo lo comprende usted? Primeramente, es una mujer que no ha sido tocada por un hombre. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios 11:2, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura para Cristo. Es un sentir que hay en la palabra de que cada ministro del Evangelio, yo en mi responsabilidad de pastor, me esfuerzo por traerles a ustedes la palabra, porque yo debo presentarlos a ustedes como una virgen pura delante de nuestro Señor y Salvador. ¿Y qué es lo que nos limpia? Cristo dijo, vosotros ya estáis limpios por la palabra que habéis oído. La palabra de Dios nos limpia, la palabra de Dios limpia nuestra mente. Tenemos el pensamiento de Dios, el hablar de Dios, el actuar de Dios al recibir la palabra de Dios. Pero entonces vemos cómo la palabra de Dios, cuando habla de vírgenes, está tipificando algo tremendo. Efesios 5:25 también nos dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué?
para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así que estas vírgenes están hablando de iglesias santas, limpias, puras, de gente moral, de gente buena, de gente de valores, de gente de principios. ¿Qué representa la lámpara? El Salmo 119:105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Esta es la lámpara que tenemos nosotros para alumbrarnos por donde vamos. Esto es la luz que indica dónde, si vamos a caer en el hoyo. Esta es la que nos advierte para no caer, para no tropezar. ¿Qué representa el aceite que le da, que es la gasolina, el combustible que quema la lámpara? Éxodo 29:4 dice, es el Espíritu Santo, correcto. Dice Éxodo 29:4: y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua, y tomarás las vestiduras, y vestirás a Aarón la túnica, el manto del el éfod y el pectoral, y lo ceñirás con el cinto del éfod, y pondrás la mitra sobre su cabeza. Una mitra es una diadema que decía santidad a Dios. Y dice, y sobre la mitra pondrás la diadema santa, y luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre la cabeza y le ungirás. El aceite es un tipo, una sombra, una figura de lo que es el Espíritu Santo. Y así como se derramaba en el sacerdote Aarón, así el Espíritu Santo debe derramarse sobre nosotros. No solamente derramarse, pero también llenarnos, porque somos templo del Espíritu Santo. Por algo David decía, mi copa está rebosando. Ojalá la copa de cada uno de nosotros rebose, llena con el Espíritu Santo. Segunda de Corintios 3:6 explica y dice: el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y aquí quiero establecer una diferencia. Todas aquellas mujeres vírgenes de la parábola tenían sus lámparas. Todas eran limpias, todas eran puras, todas esperaban al esposo. Pero ¿qué hace usted con la lámpara de la palabra si no tiene el aceite del Espíritu Santo? Usted lo que va a lograr es una comprensión intelectual humana. Por eso es que tenemos tantas divisiones religiosas. Por eso hay tantas paredes de separación denominacional. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado con credos hechos por los hombres. Lo que necesitamos es que el Espíritu Santo sea el intérprete de su propia palabra. Lo que ocupamos es que tenemos que acudir al autor del libro para que el autor del libro nos diga qué es lo que quiso decir cuando escribió el libro. Es lo que tenemos que hacer. Sin el Espíritu, la letra mata. Si usted toma este libro bajo un entendimiento humano, esto lo va a poner contra la pared. Esto lo va a poner en condenación. Va a ser imposible. Vaya usted y vea la tradición judía, 700 y pico de mandamientos ponen en práctica. Y ustedes mismos leyeron ahora conmigo, yo les leí lo que dice la palabra, de que la ley, siendo solamente la sombra, no puede hacer perfectos a los que a ella se acercan. La ley no produce perfección, pero sí nos puede poner entre la espada y la pared, sí nos condena. Sí nos puede condenar. Así que es muy necesario, necesitamos del aceite para que vivifique, el aceite del Espíritu para que vivifique la letra, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. ¿Estamos comprendiendo? Quiero oír su amén. ¿Estamos entendiendo el mensaje? ¿Estamos comprendiendo? Muy bien, podemos continuar. Así que Abraham, iglesias, y noté una característica, les voy a leer. Me llamó mucho la atención y no lo tenía previsto en mis filminas, pero lo capté ahora. Dice la palabra de Dios en Mateo 25, 3 y 4, dice: las insensatas tomaron sus lámparas, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite, ¿dónde? Dice, en sus vasijas,
juntamente con sus lámparas. La palabra de Dios dice que nosotros somos vasos de honra. Podemos ser vasos de honra o vasos de deshonra. La palabra de Dios también dice que Él escondió este tesoro en vasos de barro. Él ha querido que usted, mi hermano, mi hermana, sea un depositario, un recipiente del precioso Espíritu Santo, que lo redime y lo lleva a la presencia con Cristo. Muy bien, eso tenía que decirlo. Ahora, así que habrán iglesias buenas, que esperan al esposo, a Cristo, pero fallarán en procurar ese bautismo del Espíritu Santo del que hablan las Escrituras. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios habla de que hay un bautismo del Espíritu Santo? Es más, no solamente hay un bautismo del Espíritu Santo, hay un rebautismo del Espíritu Santo, hay una rellenura del Espíritu Santo. Usted no tiene por qué usted puede, alineado con la palabra, en el entendimiento de la palabra, usted puede ser lleno y relleno constantemente con el Espíritu Santo de Dios. El Nuevo Testamento nos da testimonio acerca del bautismo del Espíritu Santo en 14 ocasiones. 14 citas del Nuevo Testamento nos hablan de la evidencia de la existencia de un bautismo del Espíritu Santo. Ahora, yo estoy hablando a nivel de cita, pero a nivel de vida personal yo tengo que decirles que el bautismo del Espíritu Santo es algo real. Y muchos otros creyentes pueden testificar que verdaderamente existe un bautismo de fuego que provoca en nosotros un antes y un después. Antes del bautismo del Espíritu Santo, yo oía a mi pastor allá en San José que decía que somos los hijos de Dios, y yo suponía, mi hermano Roberto, yo suponía que yo era hijo de Dios porque tenía la Biblia, porque iba a la iglesia. Pero cuando el bautismo del Espíritu Santo vino a mi vida, yo supe, más allá de toda duda, que era un hijo de Dios. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo, que el Espíritu le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Es una confirmación interna. Testifica la historia que la mamá de este gran evangelista Juan Wesley, Susana Wesley, cuando se llamaba Susana Annesley, tenía los apellidos de su papá, antes de casarse, conoció al que iba a ser su futuro esposo, a Carlos Wesley. Y cuando lo conoció, eran como de diferentes iglesias, diferentes líneas doctrinales. Y cuando él vino, le habló a ella y le dijo, ¿y ya recibiste el testimonio interior de haber sido salva? Y ella, muy digna, muy hija de pastor, ¿verdad? Se volvió y le dijo, ¿qué es eso? Yo no sé qué es eso. Yo vivo una vida santa para mi Dios. Yo procuro vivir para Él, agradable a Él y no ofenderlo en nada. Es una doctrina de santidad y creemos en la santidad, no malentiendan. Creemos verdaderamente en la santidad del Señor. Pero lo que me encanta del testimonio de ella es que ella, siendo una chiquilla, cuando conoce a que iba a ser su esposo, le refuta eso. Testimonio interior de haber sido salvo. Pero cuenta que cuando ella tenía 65 años, en una Santa Cena, cuando su hijo, Juan Wesley, estaba ministrando la Santa Cena, y ella tomó la cena, dice, en ese momento recibí el testimonio interior de haber sido salva. No basta con que supongamos que somos hijos de Dios. Tenemos que estar seguros. El Espíritu nos tiene que hablar a nuestro espíritu y saber contundentemente que somos hijos de Dios. ¿Por qué es necesario eso? ¿Por qué no nos podemos quedar con la suposición sencillamente? Porque el enemigo va a tratar de engañarlo, va a tratar de mentirle, va a tratar de atacarlo. Y usted siempre se va a aferrar a aquella voz que le dijo, tú eres mi hijo. Usted tiene la evidencia interior y todos los demonios del infierno no lo pueden convencer en contra de eso. Usted va a permanecer porque Él se lo reveló, porque Él se lo dijo. Usted sabe en su corazón que es su hijo. Comete un error, se levanta, se limpia el chollón, sigue adelante, porque usted es su hijo. Hay problemas, hay resistencia, hay luchas, hay pruebas. Está bien, mi cuerpo se cansa, mi cuerpo se enferma, pero sigo siendo su hijo. Pero cuando no tengo esa evidencia, ese testimonio interior, caramba, bajamos la guardia, nos rendimos, nos vamos de la iglesia, fluctuamos. Y la palabra del Señor dice que el hombre de doble ánimo es fluctuante en todos sus caminos. Así dice el libro de Santiago. También dice la palabra del Señor en 1 Corintios 15, verso 50,
Dice la palabra del Señor: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. La palabra de Dios nos dice en San Juan 3:5, respondiendo Jesús a Nicodemo le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo es el elemento sobrenatural sin el cual nadie podrá ser llevado en el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, el encuentro con Jesús en los aires. El requisito para poder es tener aceite en la lámpara para entrar a las bodas del Cordero. Se necesita el bautismo del Espíritu Santo para poder encontrarse con Cristo en los aires conforme a la promesa. Hoy tenemos iglesias que no creen en el encuentro con Jesús en los aires, que ya no predican santidad y que no predican sobre el bautismo del Espíritu Santo. Hoy tenemos iglesias que dicen que el rapto de la iglesia es una herejía. Yo los conozco, yo he hablado con ministros, personas finas, respetables, que aprecio, que de verdad les tengo cariño, y no son creyentes del rapto de la iglesia, y está en la palabra de Dios, como ahorita lo vamos a ver. Pero no quiero avanzar hacia el tema del rapto, hacia el tema de la segunda venida de Cristo, sin antes hacer un pequeño énfasis en lo que dice Mateo 25:6, que es parte de la parábola de las vírgenes prudentes y fatuas. ¿Qué es lo que dice Mateo 25:6? Y quiero que usted le preste un poco de atención. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Ese clamor de medianoche, vea, vino cuando está más oscuro, la medianoche. En el tiempo de mayor oscuridad, una voz clamó y despertó a las vírgenes que estaban adormecidas. No dice que las fatuas estaban dormidas, dice que todas estaban dormidas. Todas estaban dormidas. Y ese clamor de medianoche tuvo que venir a despertarle. El clamor de la medianoche alertó a las vírgenes durmientes acerca de la inminente venida del esposo, del Señor. Ahora sí, con ese elemento, con ese énfasis, vamos a ver lo que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, en los versos 13 en adelante. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué quiere decir los que no tienen esperanza? Los que murieron sin Jesús, los que murieron apartados de la fe, sin creer. Dice el verso 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Es decir, que están descansando en Él, esperando en Él. Dice el verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos. Una palabra que no se usa mucho tiempo, o sea, ese no precederemos cuesta entenderlo. Es como, hay una versión bíblica que dice, no nos adelantaremos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, ponga atención a este verso 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. El descender de Cristo tiene 3 etapas: la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios. Y sigue diciendo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como se puede ver, el encuentro con Jesús, el rapto de la iglesia, es algo bíblico, es escritural. Que nadie lo convenza a usted de que Cristo no viene por su iglesia, porque Él va a venir por su iglesia. Tenemos voz de aclamación, tenemos voz de arcángel y tenemos trompeta de Dios. Vamos a ir ahora en reversa, de lo último a lo primero. La trompeta de Dios.
Nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 4, para que podamos entender qué es la trompeta de Dios. Ese es un buen ejemplo. El apóstol Juan, en la isla de Patmos, teniendo la visión de Apocalipsis, él tiene una visión anticipada de la venida de Cristo. Y cuando él tiene esa visión, en Apocalipsis 4:1, dice la palabra del Señor: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí, ¿cómo era esa voz? ¿Cómo dice la palabra? Como de trompeta. Amén, hermana. Dice, como de trompeta. Hablando conmigo dijo: sube acá. Ese sube acá es un rapto. Es el rapto de la iglesia. Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Un día de estos, lo que estamos viviendo hoy, cuando escuchamos la palabra de Dios, cada palabra que usted oye con fe, que usted la cree y la recibe, que usted la vive, la pone por obra, esto hace que usted sufra una transformación. Dice la palabra de Dios que Él se hizo carne, Él se hizo pecado para que nosotros fuéramos la justicia de Dios en Él. Así dice el Nuevo Testamento. Nosotros somos la justicia de Dios en Él. En Cristo somos la justicia de Dios. Los que hemos creído la palabra de Dios. Él se hizo carne, Dios se hizo carne, la palabra se hizo carne, para que nosotros fuéramos transformados a la palabra. Esto fue una transferencia. Él se hizo carne para que usted fuera hecho del material de la palabra. Es como, cuando digo del material de la palabra, viene a mi mente esta es una forma de explicarlo. ¿Cuántos saben lo que es un electroimán? ¿Quién ha escuchado lo que es un electroimán? Un electroimán es un aparato que utilizan en las fundiciones, me parece, que es como una grúa, que puede levantar carros. ¿Por qué levanta los carros? Si fuera un carro plástico, ¿lo podría levantar? Y si fuera un carro de barro, no podría. ¿De qué material tiene que ser hecho para levantarlo? De hierro, de metal. Hay variedad de metales que pueden ser levantados. Encontramos que el electroimán atrae aquellos elementos que están hechos de ese material. De esa misma forma, Cristo dice en San Juan 14, los atraeré a mí mismo. Un día de estos, el gran electroimán del cielo, Jesucristo nuestro Señor, va a traernos a todos. Decía un predicador que contaba la historia de que él vio un electroimán trabajando y que vio cómo levantaban, que al final del día es muy peligroso dejar esquirlas o pedazos de metal en el suelo que pueden dañar a las personas, a las llantas de los carros. Es decir, que hay que tener cierta limpieza, hay que limpiar el lugar. Así que ellos pasaban el electroimán y él veía, decía este ministro, que él veía cómo todas las esquirlas de metal se iban pegando al electroimán. Pero que algunas se veía que hasta se movían como que querían, pero no podían. Y él preguntaba, ¿qué es lo que le pasa a eso? Y dice, es que esos son pedazos de metal que están atornillados al piso. Mucho cuidado, iglesia, mucho cuidado, hijos e hijas de Dios, con no estar en una condición aferrada a las cosas de este mundo. No nos atornillemos al piso, porque un día el gran electroimán nos va a traer a Él para la promesa. Él sube acá. Es la parte final, es la parte que nos interesa, ¿verdad, hermano Verónica? El negocio, dice la palabra de Dios en Proverbios que es mejor el final del negocio que su inicio. Y definitivamente fue algo glorioso el día que creímos en el Señor. Pero no se compara con aquel día cuando nos sentemos en esa mesa de miles de millas y oigamos a nuestro Señor, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven, entra en el gozo de tu Señor. Yo no creo que haya un momento más emotivo para nuestra vida que cuando Él enjugue las lágrimas de nuestro rostro. Cuando Él venga y nos diga, bien hecho Víctor, bien hecho Santos. Cuando enjugue las lágrimas de nuestro rostro, todas las luchas que tuvimos en el pasado habrán valido la pena. No importa qué tan duro haya sido, habrá valido la pena. Ese es el sube acá, esa es la parte final del rapto. Hay una parte anterior a la trompeta de Dios. Para poder ser parte de la etapa de la trompeta de Dios, usted tuvo que haber estado también en la etapa anterior, que es la voz del arcángel.
para ser transformados de ese material de la palabra, esa voz arcangélica, que es la mismísima voz del Espíritu Santo, no hay otra voz, es la que debe prepararnos. Dice Hebreos, en el capítulo 12, verso 25, dice: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis 19:7: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso nos dice, ese texto fue puesto ahí para que usted lo considere, porque la palabra de Dios nos dice que la novia de Jesucristo, antes de las bodas del Cordero, debe pasar por un periodo de preparación. ¿Qué dicen ustedes? Ustedes, hermanos y hermanas de diferentes iglesias, ustedes que ven la condición del mundo y la condición religiosa, ¿está la iglesia lista para irse en el rapto? ¿Ustedes la ven como la declara la palabra, sin mancha y sin arruga? ¿Usted ve que ella ya está completamente lista, que se ha preparado? Hay enormes desafíos para la iglesia cristiana en este tiempo final. Qué terrible, como decía mi mamá, tanto nadar para morir en la orilla, ¿verdad? Qué terrible no poder coronar la carrera. Ese es el énfasis al que queremos llegar. Y para eso debemos entender algo. Así como va a haber una trompeta de Dios, que es la fase final del descender de Cristo, el encuentro con Cristo en los aires, antes de que haya una trompeta de Dios tiene que haber esa voz de aclamación, que es la voz del Espíritu Santo, trabajando en la vida. Pero antes de eso, ¿cuál era la primera fase? Ustedes que leyeron conmigo la Biblia, había otra, eran tres voces, ¿verdad? La última era la voz de la trompeta de Dios. La segunda era la voz de arcángel. ¿Cuál era la primera? La voz de mando. La voz de mando. Fíjese qué interesante. Yo tengo ahí una Biblia viejita de 1909, una Reina Valera 909, que dice: porque el mismo Señor con aclamación. Otras versiones también dicen con voz de aclamación. Para los términos de nuestro estudio bíblico de la segunda venida de Cristo, la voz de aclamación, que es la primera fase del descender de Cristo, es la misma voz del clamor de medianoche para las vírgenes. ¡Despierten! ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! ¿Y qué si les dijera a ustedes que esa voz empezó a sonar en 1933? Que de 1933 a 1965, voz de aclamación se cumplió. ¿Y qué si les dijera a ustedes que estamos en el filito, en el último cachito de voz de arcángel, y que la trompeta de Dios está cerca de sonar? Yo les quiero hablar, quiero presentarme por un momento, para los que no me conocen. Mi nombre es Eric Chacón, soy pastor de esta iglesia desde hace 14 años, soy creyente desde hace 29 años. Cuando yo creí, fue bajo el ministerio del hermano Mónico Cubillas, un ministro que tiene desde el 78 o 79, desde el 80 tiene el ministerio en San José, en el tabernáculo Ebenezer, un siervo del Señor muy fiel. Yo soy la tercera generación de predicadores. Yo recibí el mensaje de este varón, el hermano Mónico Cubillas. El hermano Mónico Cubillas recibió el mensaje del ministerio del hermano Oscar Galdona en Venezuela, quien conoció a un pequeño ministro, un hombre que no tenía, que acaso sacó su 6º grado, sin educación. El nombre de este ministro era William Branham.
sin educación, pero Dios lo usó. En 1933, deben recibir este testimonio, en 1933, él estaba siendo un ministro bautista, como otros ministros, él estaba bautizando personas en el río Ohio. Y una columna de fuego apareció en los aires y con voz audible dijo: de la misma forma en la que Juan el Bautista fue el precursor de mi primera venida, tú y tu mensaje precursarán mi segunda venida. Se le fue dicho que le fueron dadas 2 señales. Él, en su mano se manifestaban las enfermedades de las personas y se le fue dicho que sabían los secretos mismos del corazón. Ahora, hay mucho material que usted puede ver, eso es un asunto aparte, donde usted puede ver que hubieron miles, tal vez decenas de miles de discernimientos donde se revelaba el secreto del corazón de las personas, donde hubieron enfermos que en forma maravillosa fueron sanados. Él fue un hombre humilde que tuvo un don de oración y oraba por los enfermos, así se identificaba él. Su ministerio terminó en 1965, en diciembre, cuando él muere. En estos 32 años de ministerio, del 33 al 65, se registraron, por medio de ese ministerio, 5 muertos resucitados. Incontables casos de sanidad, casos de enfermedades terminales, personas en silla de ruedas que eran levantadas en el acto mientras estaba predicando la palabra. Fue un ministerio muy poderoso. Fue, porque ese ministerio ya terminó. Pero él trajo un mensaje. Ese mensaje viene a él al final, en la parte intermedia de su ministerio, en 1948, en mayo del 48, la voz que él había oído, que había gente que le decía: no le hagas caso a esas voces. Pero cuando él veía que esa voz lo guiaba a un resultado, a que la gente fuera sana, a que la gente, a discernir los secretos del corazón, él confió en esa voz, y un día esa voz, el dueño de esa voz, se le apareció en la habitación y le dijo, le habló sobre su ministerio, le abrió las escrituras y le mostró para qué había sido llamado. Ahora, quiero ser muy claro, este hermano Branham, que fue un siervo fiel del Señor, muy humilde, muy precioso, era un hombre. Y él, al igual que usted y al igual que yo, necesitó de la sangre de Jesucristo para ser salvo. Y toda nuestra adoración, y toda nuestra alabanza, y la preeminencia de la iglesia es únicamente para Jesucristo. Por aquello que queda alguna duda, debe saber que a Él sea toda la honra y toda la gloria. Pero Dios se proveyó de una forma para traer un mensaje de preparación para el tiempo del fin. Deberíamos repetir estas actividades evangelísticas una y otra vez por una razón. Porque por lo que vamos a ver ahora de la palabra, lo que resta, ya estamos cerca de terminar, no es mucho lo que vamos a hablar. Pero lo importante que usted tiene que saber es que hasta que el último Hijo de Dios entre en la promesa, no hay novia que se vaya en el rapto. Así que es verdad, yo tengo un interés en que usted conozca estas cosas y necesito que más gente la oiga, y más gente, necesitamos que todo el mundo lo oiga. Pero debemos entender algo, o sea, Dios no fuerza a nadie. La palabra de Dios dice que este evangelio del reino será predicado a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Dice, será predicado para testimonio. No habrá nadie que quede sin testimonio de que escuchó esa verdad. Aquel hermano Eric que decía esas cosas, terminó diciendo la verdad. Yo solamente puedo hablar en el nombre del Señor. Yo he visto milagros, he visto la mano del Señor, soy testigo de sus milagros. Y he sido beneficiario de esos milagros también. Y yo sé que hay una verdad que la iglesia del tiempo del fin tiene que conocer. ¿Cuál iglesia? ¿La pentecostal? ¿La bautista? ¿La metodista? Los hijos de Dios están en todas las iglesias. No hay una iglesia que pueda abrogarse
ser dueña de la salvación, dueño de Dios. Si algún hermano del tabernáculo de Emanuel, donde usted está hoy, le dice, nosotros somos la verdad, le está mintiendo. Nosotros no somos la verdad. Esta es la verdad. Pero esta verdad ha sido malentendida, ha sido distorsionada, ha sido rota, fracturada a lo largo de 2000 años de historia de Iglesia Gentil. Y Dios tuvo que enviar a un hombre humilde. Y cuando ese hombre humilde, quiero que vean este testimonio, cuando ese hombre humilde muere, uno de los grandotes, de los grandes ministros bien famosos del compañerismo pentecostal, el reverendo T.L. Osborne, que es bien conocido, usted puede meterse en internet y ponga T.L. Osborne, usted va a encontrar que él ha sido uno de los ministros de sanidad divina más conocidos en el pentecostalismo. Él fue invitado a predicar en el funeral de ese hermano Branham. Y este hermano dijo estas palabras. Él dijo, Dios se quiso asegurar de que nosotros en ese tiempo del fin recordáramos lo que era verdaderamente Jesucristo, y nos envió él dijo en inglés, a Jesus Man, un hombre Jesús, un hombre que no tenía educación, que los grandes teólogos no sabían cómo hacía lo que hacía, pero los enfermos eran levantados de las camas y de las sillas de ruedas. Un hombre que no sabía tal vez cuánto es 2 más 2, pero que él podía venir y decirle, usted se llama Eric Chacón, usted vive en Grecia, y el motivo es, usted está aquí porque usted está pidiéndole al Señor esto, esto y esto, revelando aún lo que había en el secreto del corazón. Y él dijo, y todas estas cosas maravillosas solamente eran el anzuelo para atraer a la gente para que oyera el mensaje, porque él iba a enviar lo que estaba haciendo Dios, no el hombre, sino Dios, era trayendo un mensaje de preparación para la iglesia. Por favor, le pido con toda reverencia, se lo pido con temor y temblor, porque la sangre de ustedes está en mis manos en esta mañana. Si yo digo algo errado, yo voy a ser responsable delante del Señor. Yo tengo que decirlo rectamente, porque esto es vida o es muerte. Yo quiero que ustedes sepan que yo con temor y temblor estoy testificándoles que hay una verdad del tiempo del fin. Vean, ahí está mi hermano Víctor. Levanten su mano, hermano Víctor, para que todos lo vean. El hermano Víctor, cuando él vino a la iglesia hace 4 años, él me dijo, a los meses de venir, me dijo, hermano Eric, me gusta cómo predica. Y yo, gracias hermano, pero esa cosa de William Branham, no la trago, no la bajo, me decía. Y yo, pero lo que estoy predicando, ¿usted lo cree? Y me dice, sí, con todo el corazón. Y yo, siga viniendo. Y yo, no se aparte. Pues ahora a la salida, invítalo a tomarse un café, él toma mucho café, ¿verdad? Lléveselo a tomar un café y que le cuente su testimonio. Porque él era un hombre celoso, y él tiene razón en ser celoso, porque hay muchas falsas doctrinas y hay muchos falsos cristos. Eso es verdad. Hay que ser celoso. Pues este hombre celoso, que dijo, esa cosita de William Branham yo no la trago, un día en la mesa de mi casa, llorando, me dijo, es que verdaderamente Dios tenía que enviar un mensaje para enderezar estas cosas. Y mi hermana, yo solamente espero que usted pueda, con temor y temblor, darse la oportunidad de examinar, porque ya los días de William Branham quedaron atrás. Es historia. Él ya terminó su ministerio. Y estamos en la voz del arcángel. Y estamos cerca de la venida de Cristo. Pero no nos vamos a ir hasta que el último entre. Y yo no sé si usted es el último. Así que yo tengo que compartirle la palabra, y usted tiene que escuchar esto para saber si lo va a creer o no lo va a creer, porque hasta que el último entre nos vamos, y es urgente que todos lo sepamos. Estamos dando las buenas nuevas del Evangelio. ¿Se imaginan ustedes se imaginan ustedes a Moisés diciendo, les traigo las buenas nuevas de que Dios va a enviar un diluvio? Esa noticia era una noticia vieja, eso era de los días de Noé. ¿Se imaginan ustedes a Juan el Bautista diciendo así dice el Señor al faraón, deja ir libre a mi pueblo? Esa es una noticia añeja. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Buenas nuevas significa buenas noticias.
¿De qué sirve el periódico de ayer o de la semana pasada? Estamos hablando de lo que está ocurriendo en este tiempo presente. Estamos hablando de la noticia caliente. De eso es lo que estamos hablando, de lo que Dios está haciendo en este tiempo presente. En los días de Juan el Bautista, las buenas nuevas eran: detrás de mí viene uno que bautiza con Espíritu Santo y fuego. Esas fueron sus buenas nuevas. Luego vino otro llamado Pablo, el cual dijo: Dios ha establecido un tiempo para que todo hombre se arrepienta, y ha dispuesto que por medio de Jesucristo, quien, habiéndole resucitado de los muertos, reciban la redención de sus pecados. Esas eran las buenas nuevas en los días de Pablo. Y nos hemos quedado por muy... Y Juan Wesley tuvo un mensaje en su día. Y Lutero tuvo un mensaje en su día. Lutero trajo un mensaje más alto, él trajo luz, y él dijo: el justo vivirá por la fe. Cuando la gente estaba negociando con la religión, pagando lo que llaman indulgencias y haciendo un negocio de la religión, vino este hombre valiente. Este hombre que inició la iglesia luterana fue un valiente hombre enviado de Dios, que dijo: sin fe es imposible agradar a Dios. Trajo un mensaje de justificación. Luego aparece John Wesley con un mensaje más alto, un mensaje de santificación. Él lo dijo claramente: sin santidad nadie verá al Señor. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quién subirá al monte de Dios y quién estará en su lugar santo? Salmo 24, el limpio de manos y puro de corazón. Un mensaje de santidad, fue más alto. Y luego vimos los dones pentecostales a principios del siglo XX. Pero en este tiempo del fin, quiero testificarles, y usted no se debe ir de aquí sin saber que Dios ha enviado un mensaje de preparación para la iglesia. Y si usted, mi amigo, mi amiga, es un hijo de Dios, si hay nacimiento de Dios en usted, usted nació para creer la palabra de Dios, para este día. Y a usted le debería interesar saber más de esto. Ahora, aproximándonos al fin de esto, la palabra del Señor nos dice, y que eso es solamente una admonición. Ya hablamos, ya sabe usted que la venida de Cristo se asemeja a iglesias buenas, santas, que esperan al esposo, que cabecean de sueño, igual que todas las demás, pero que al no tener el aceite, no se puede ir en el rapto. Y sabe usted que lo que despierta a la virgen durmiente para que se prepare para recibir al esposo es el clamor de medianoche. Y hubo un clamor de medianoche que dijo: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y es la misma voz de aclamación. Y ya usted sabe que la segunda venida de Cristo tiene 3 etapas: voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios, y que ya terminó, desde 1965, terminó voz de mando, y hemos estado en la voz arcangélica hasta ahora, este 2019. Recuerde esto, recuerde que fue advertido, recuerde que hubo alguien que tuvo amor por usted para testificarle. Ahora, sabiendo esto, nada más les voy a presentar un pequeño cuadro, porque la gente dice: no creo yo que las millones de personas que van a las iglesias, yo no creo que se queden. Y algunos me dicen: hermano, pero vea en Apocalipsis 19, cuando Cristo viene en un caballo blanco, viene con decenas de millares. Qué curioso, decenas de millares. En ese momento en la tierra hay 7,000 millones de habitantes, un poco más. Y hablando de toda la humanidad que ha habido desde el principio de la historia. Y lo que habla es decenas de miles. La novia de Jesucristo por eso Cristo dijo: no temáis manada pequeña, al Señor le ha placido daros el reino. Verdaderamente es una manada pequeña. Ahora escuchen esto. La palabra del Señor nos dice en Mateo 24:24, que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Vea, yo les testifico, cuando yo conocí este mensaje y empecé a investigar y a estudiar estas prédicas, estas enseñanzas, a mí me vino el gusanito, igual que usted, hermano Víctor, la desconfianza.
Y yo dije, ¿y si este fuera, y si este es ese profeta que va a hacer señales del cielo? ¿Y si este viene para engañar? Ese pensamiento vino, hermano Roberto. Yo examiné eso, yo lo escudriñé. Y después de haberlo escudriñado, ver lo que decía, ver cómo la palabra de Dios se convirtió en un libro nuevo. Amén, ¿verdad? En un libro nuevo. Bajo la revelación de este mensaje, cuando examino eso, hubo una convicción en mi corazón. Pues aunque no hubiera hecho ningún milagro, lo que está diciendo cuadra con la palabra de Dios perfectamente. Porque aquello era solamente una carnada, no era el tema. La pregunta aquí es, ¿un escogido de Dios puede ser engañado? Porque hay gente que dice, vea, ¿cuál es su nombre, hermana? ¿Cuál es su nombre? Ana Lorena. Hermana Ana Lorena. Cuando uno lee Mateo 24:24, póngale por favor, hermana. Cuando uno lee Mateo 24:24, dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Yo les hago la pregunta. Creyentes del Tabernáculo de Emanuel, no se pongan a contestarla. Eso es como el niño que dice en la escuela, niña, yo sé la respuesta, yo sé la respuesta. Quietos. ¿Puede un escogido de Dios ser engañado? Bueno, el amigo dice que engañarán si fuere posible. Hay gente que dice, si la Biblia dice si fuere posible, es que seguro que es posible. ¿Verdad? O sea, eso queda como, ¿verdad, hermana Roxana? Eso queda así como en el terreno de, ¿será o no será posible? Avancemos, hermana, la siguiente. Dice la palabra del Señor en Efesios 1:4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Los escogidos de Dios, ¿cuándo fueron escogidos? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Primera de Pedro 1:18 nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿qué dice el 20? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Apocalipsis 13:8 dice, y la adoraron, está hablando de los que adoraron a la bestia. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Apocalipsis 17:8 dice, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, dice. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Mis hermanos, si usted es un escogido de Dios, fue escogido desde antes que hubiera un grano de arena, antes que hubiera un átomo. Usted estaba escogido en Él. El Cordero ya había sido destinado como un Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo, y el libro de la vida había escrito esos nombres desde antes de la fundación del mundo. Porque Dios no está aprendiendo. Usted y yo estamos aprendiendo. Se supone que el hermano Eric está aprendiendo y que mañana mi opinión puede ser mejor que la de hoy. Y la de hoy debe ser mejor que la de ayer, porque estamos aprendiendo. Pero con Dios no es así. Con Dios, la primera decisión que Él toma es perfecta, porque Él sabe todo lo que ha pasado, todo lo que está pasando y todo lo que va a pasar. Él tiene un criterio suficientemente amplio para tomar la decisión correcta. Él sí sabe todo. Nosotros no. Nosotros no lo sabemos todo. Así que por esa razón, Él, en su escogimiento, puso los nombres desde antes de la fundación del mundo. Ahora, usted leyó conmigo que aquellos que van a ser engañados son aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro. Que el escogido de Dios fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Y que por ende, y puesto su nombre en el libro de la vida. Y que por ende, los que van a ser engañados son los que no están escritos en ese libro. ¿Está claro? ¿Dicen amén? Estamos mostrando las escrituras.
Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿puede un escogido de Dios ser engañado? Bajo la evidencia de la Escritura entendemos que no lo puede ser. Pero la única cosa que marca la diferencia es precisamente el Espíritu Santo. Cuando Cristo dijo en San Juan 16:13, Él dijo, mas el Consolador os guiará a toda la verdad. ¿Cuál es el guía que nos guía a la verdad? El Espíritu Santo, el Consolador que fue enviado. Él es el que nos puede guiar al entendimiento, a la revelación de la palabra de Dios. No importa qué tan inteligente sea usted, porque Cristo dijo, te alabo Padre, Señor del cielo, que escondiste estas cosas de los sabios y se las revelaste a los pequeños. Y siempre, oigan, siempre la iglesia de Jesucristo, siempre los escogidos de Dios han sido un grupo extraño y pequeño. ¿Quién fue en los días de Jesús, cuando Cristo nació? ¿Quiénes fueron la iglesia? ¿Caifás, Anás, Herodes? No. José y María. Zacarías y Elizabeth, padres de Juan el Bautista. Los sabios del oriente. Los pastorcillos que oyeron el anuncio de la noche del nacimiento. Y Simeón, el anciano, y Ana la profetisa. Esos fueron la iglesia que tuvo la revelación de lo que estaba ocurriendo en el día que estaban viviendo. Así que nos damos cuenta de que esto es un tema real. Cristo le dijo a los israelitas, si tan solo conocieses el tiempo de tu visitación. Dice, ¿cuántas veces os quise reunir como la gallina junto a sus polluelos, mas nunca quisisteis? Y los acusó de haber matado y rechazado a los profetas que les eran enviados. Oiga, la característica de un profeta es que es un hombre rechazado por las mayorías, por las multitudes. Pero va a haber un pueblo que puede creer en él, que nació para creer eso. La palabra del Señor dice, mi última cita de esta mañana es Apocalipsis 22:17. Y la digo porque la preparación, el mensaje que Dios envió, no puede producir otra cosa sino esto. En el último capítulo de la Biblia, en uno de sus últimos versículos, la palabra de Dios dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Mientras que hay control religioso y denominaciones religiosas que están haciéndose millonarias y trayendo un modelo de negocios más que todo. Va a haber una iglesia verdadera que va a creer en humildad, un mensaje sencillo de preparación. Y el Espíritu y la esposa dicen ven. Noten que en el tiempo de la venida de Cristo, ella va a decir lo mismo que dice el Espíritu. Va a hablar porque va a estar llena con el Espíritu. Una de las cosas más maravillosas de ese ministerio fue que nos mostró que los días de los milagros no han pasado, que aún Dios sana, que aún Dios liberta. ¿Dónde está la hermana Greta Centeno? Usted dio testimonio de una pelotita que desapareció, ¿verdad? En su bebé. Amén. ¿Dónde está la hermana Vilma? Hermana Vilma, usted dio testimonio también. Le hicieron un examen y había un crecimiento. Le hicieron otra prueba y se había desaparecido. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue siendo el mismo y Él no se ha cambiado. Él sigue haciendo sus milagros. Yo podría darles testimonios toda la mañana, cansarlos con historias, que no lo voy a hacer, que les parecerían increíbles, pero que Dios sigue haciendo milagros. La pregunta es, ¿se dará a usted el chance para investigar? Vea, no le estoy diciendo que acepte a ojos cerrados todo lo que yo le estoy diciendo. Le estoy diciendo que haga lo que hizo este hombre, que tome y examine, porque es vida el examinar eso. Cuando usted examine, usted va a decir, esto nunca lo había escuchado. Y la Biblia se convierte en un libro nuevo y vivo para usted. Yo
Yo quiero preguntarles a ustedes. ¿Cuántos están enamorados de Jesucristo? ¿Cuántos lo aman a Él? No hay un amor más limpio, más grande. Yo amo a mi esposa, a mis hijas, con todo el corazón, pero no he encontrado un amor más tierno, más dulce que el del glorioso Espíritu Santo. Y esperamos, ustedes que han apoyado, ustedes que han atendido al llamado, a la invitación, de verdad esperamos que Dios los bendiga. Y de verdad, lo mejor que podría llevarse usted en esta mañana es esa pregunta: ¿será posible que Dios haya enviado un profeta en el tiempo del fin? ¿Será posible que Dios haya provisto un mensaje para preparar a la iglesia? ¿Será algo necesario? Vaya y en lo secreto de su habitación vaya y pregúntele a Dios si está correcto o no. Vaya y pregúntele a Él. Y examínelo con lupa. Y yo, su hermano en Cristo, cuantas veces tenga que estar en su casa tomando café para hablar de la palabra, cuente conmigo. Cada uno de ustedes, sepan que cuentan conmigo. Que lo que sigue es no dejarlos solos. Cada uno de ustedes, los amamos. Lo que queríamos hacer hoy era un regalo de amor. Y quisiéramos que muchos otros vengan para darles este regalo de amor. Que sepan esta verdad que nos quema las manos por compartir. Que ustedes vean el propósito. Si ustedes se dan la oportunidad de escudriñar, orando, como lo hemos hecho varios de nosotros, orando al Señor por revelación espiritual, Dios es fiel y Dios le va a hablar a su corazón. Y estas buenas nuevas no son solamente para gente que no conoce a Cristo. Estamos hablando de muchas de estas vírgenes puras, buenas, limpias, que esperan, pero que necesitaban escuchar el clamor de medianoche para despertar. Se lo hablamos también a la gente de todas las iglesias y esperamos que sea una bendición.